profe. Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecieron hoy, chicos? Bien. Bien. Está muy bien. Bueno, listo, hacen falta siempre bastantes personas. Tengo como 10 todavía. Pero bueno. La idea de hoy, ¿cuál va a ser? Es finalizar precisamente esos dos últimos aspectos que nosotros pues vamos a tratar dentro de lo que es ya, ya el Imperio Romano, ¿listo? Entonces vamos a ver dos elementos importantes que nos van a quedar. El primero, que cómo se van a estructurar las ciudades, ¿sí? Cómo van a ser esas nuevas ciudades pues, que van a proponer, que se van a mantener hasta este momento. Y vamos a ver también cómo van a ser el tema de lo que hace la cultura y el arte. ¿Tomás va a decir algo? Sí, señor profe, es que pues para el mapa conceptual pues no he podido, no he podido entrar al campus virtual porque no tengo el link para ingresar y así si escribo 6 colegios no me permite ingresar, es como si no existiera esa página. Es que no tienen que ingresar por 6 colegios. No, por Gimnasio Santa Cruz. Es que ustedes están cometiendo un error de digitación en eso. Inclusive yo creo que les mandé a ustedes el link por correo.
No, profe, creo que fue en la Tú lo clase que usted lo mandaste, mandó. tú lo mandaste por el chat de Zoom. Cojan, copien ese link y añádalo a los favoritos de su navegador para que no tengamos este mismo problema todos los días porque el link es muy sencillo. Digámoslo como que ustedes no están haciendo bien el ejercicio de ponerlo de la manera adecuada. Entonces, ahí va otra vez el link. Cópienlo en algún lado, manténganlo en algún lado, en un chat, en donde ustedes prefieran, en unas notas del computador, pero mantengan. De todas maneras, ese link lo estamos trabajando desde hace 15 días. Entonces, hasta ahorita no hay razón para ello. Bueno. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar esos dos elementos, ¿sí? Vamos a mirar precisamente unos esquemas que van a ser pertinentes a lo que van a ser la conformación de las ciudades, cómo van a ser, digámoslo así, como que esas urbes y esos, eh, sí, como los lugares más simbólicos que van a tener las ciudades, ¿listo? Obviamente ya nosotros habíamos hablado de unos lugares que van a ser simbólicos. La clase pasada, pero pues obviamente hay otros que pues no se hablaron, que va a ser más el foro romano. ¿Listo? El foro romano, ¿qué va a ser? Pues va a ser precisamente el lugar donde se van a desarrollar todos esos elementos de, digámoslo así, como eh, el lugar donde van a desarrollar las principales decisiones políticas que se van a manejar. ¿Listo? En ese foro romano pues van a aparecer todo lo que va a ser la basílica, donde va a estar el mercado, donde va a estar el Capitolio como tal. Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Junto pues con la conformación de las ciudades vamos a ver un pequeño esquema de lo que pues es Roma y vamos a ver, estoy mirando a ver si logro encontrar pues precisamente un video, ¿sí? Donde podamos ver precisamente cómo era la construcción de Roma, cómo está actualmente y, y sí, vamos a ver precisamente esas dos cositas. ¿Listo? Bueno, dentro de la parte de la cultura y el arte, pues vamos a ver precisamente unos elementos que van a ser de arquitectura, ¿sí? Que también está inmerso dentro de la discusión que vamos a ver del video. Vamos a ver vamos a hablar referente a lo que va a ser la religión, ¿sí? La influencia de Grecia dentro de la religión, el apogeo de lo que hacía el cristianismo como tal. Vamos a tocar otra vez un poco lo que van a ser precisamente el derecho romano, ¿sí? Que eso hace parte esencial dentro de lo que hace la cultura. Y pues vamos a mirar algunos elementos de esculturas y o mosaicos que pues también se van a presentar dentro de esto. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿O preguntas? Listo. Entonces, bueno, dentro de ese elemento de las ciudades romanas, pues vamos a ver algo bastante importante. ¿Listo? Vamos a ver algo bastante fundamental y es que las ciudades romanas pues van a tener como que, obviamente, unos lugares que van a ser idénticos a los otros. ¿Sí? Y es donde nosotros vemos ejemplo acá. Esta es la reconstrucción de, ay, se me olvidó cómo se llama. Se me olvidó cómo se llama esta. Bueno,
Esta es una reconstrucción que se va a hacer de una ciudad verdadera, ¿sí? De una ciudad que sí existió, que es una de las que mejor se han conservado dentro de lo que es el territorio romano. Si nosotros miramos, hay unos elementos que son bastante importantes, que son algo que nosotros ya hemos visto. ¿Listo? ¿Quién me puede decir qué elementos hay de los que vimos la clase pasada? El circo. El Coliseo Romano. Julián, ¿dónde está el circo? ¿No es lo que está, o sea, arriba de todas las casas? Anótelo. O Ah, sea, utilice ahí la opción para anotar y muéstrame. ¿pero que era acá, no? Ah, Ah, ya, ya, ya. ¿Aquí? sí, señor. ¿Quién más? ¿Qué más hay? El Coliseo Romano. ¿Dónde está el Coliseo? Acá. ¿Dónde era? No, no sé. No sé cómo hacer eso, pero... Profe, donde uno se bañaba, ¿no? Muéstrenmelo. O sea, ustedes tienen la posibilidad de anotarlo. Ahí les habilité la opción para que ustedes En el anoten. Coliseo. El Coliseo, profe. ¿En el Coliseo uno se baña? No. Ah, Ahí. entonces, Luisa nos puso acá el referente de lo que va a ser las termas, Fui yo, profe. Fui ¿sí? yo. Bueno, acá me aparecía, bueno, acá aparecen varios que estaban anotando por este lado. Entonces, María Paula, acá Samuel puso esta de acá y otro que puso acá, no sé quién Ay, haya no, sido. profe, fui yo. Villamarín fui yo. Acá hay dos marcas. La mía es la solita. Bueno, la azul es de Shara, la, como ese que acabaron de quitar, me imagino que será de Samuel. Sí. ¿Listo? Ahí vemos unos, sí, como que unos tres elementos que hayamos visto la clase pasada, ¿cierto? Tres de los cuatro. ¿Cuál hace falta? Mm, ¿Qué elemento hace falta? Que no está. Ese elemento no está. ¿El circo romano El o el teatro? anfiteatro, ¿no? El anfiteatro. Teatro. El teatro. ¿Listo? El anfiteatro se puede llamarle al Coliseo. El circo romano, pues va a ser precisamente este. Va a ser el circo romano. ¿Sí? Entonces sí está. El anfiteatro lo encontramos acá. Y las termas están acá a este costado. Entonces, acá encontramos esos tres elementos. Hace falta el teatro. Teatro que no tenía dentro de esta ciudad. Encontramos lo que es el foro romano, que es lo que nosotros hablamos, ¿sí? De un elemento que no hemos visto, que no es más, no es tanto, pongámoslo en un sentido más de la vida del ocio, sino pues van a ser bastante importante por las decisiones que se van a tomar dentro de este, ¿sí? Acá va a ser el foro romano, acá se va a dar ese foro romano. Si nosotros vemos, la mayoría de ciudades antiguas pues van a estar custodiadas por defensa, por unas murallas, ¿sí? Que nosotros vamos a ver en todo lo que va a ser alrededor de la ciudad. Y encontramos un elemento importante que nosotros, como tal, de arquitectura, que no hemos discutido, que van a ser los acueductos, ¿sí? ¿Dónde están ubicados los acueductos en esta imagen? Sí, María Paula, ese es uno. Ese es otro, Luisa. Bueno, Samuel, María Paula, ahí hay dos. Exactamente. Ahí hay ubicados tres acueductos, ¿sí? Esos acueductos pues va a ser un desarrollo de arquitectura que va a realizar el imperio. eh, Bastante importante para el suministro de agua y que no dependieran tanto de la cercanía que van a tener a ríos, en primera medida y segunda medida, pues para suministrar agua a toda la población, ¿sí? A todo lugar. Es decir, van a haber
elementos de acueducto que van a cruzar por la mitad de las ciudades, precisamente para darle ese fácil acceso a toda la población a esta misma. ¿Los caminos romanos entran? Sí, los caminos romanos entran. Si ustedes se dan cuenta dentro, esto es una pintura, ¿sí? De esa ciudad precisamente. Si ustedes se dan cuenta, acá en todo este sector, pues podemos encontrar lo que va a ser el camino romano, ¿sí? Y si nos damos cuenta, ese camino, pues al principio va a tener esa textura y va a tratar de mantener esa textura de un camino empedrado, ¿sí? De igual manera, pues internamente dentro de la ciudad pues se generaban ese tipo de caminos. Ya vamos a encontrar unos caminos secundarios que van a circundar por toda la ciudad, ¿sí? Que van a llegar hasta el anfiteatro, que van a estar en poblaciones que van a ser aledañas y todo ello. Sí, el circo se van a generar carreras de cuadrillas que básicamente son carros tirados por caballos, ¿sí? Esas van a ser las carreras de cuadrillas. Obviamente, pues al igual que en una carrera actual de carros, pues se van a presentar algunos choques, se van a presentar algunos accidentes. Es básicamente lo mismo, pero en vez de carros, caballos. Entonces, eso es lo que va a pasar con esa relación que va a tener las ciudades, ¿sí? Esa va a ser la conformación de las ciudades en cierta medida dentro de esta lógica. Acá es donde vemos, esta es una de las ciudades que están mejor conservadas, digámoslo así, se encuentran todavía muchos elementos, aunque hay otros que pues obviamente han perdido ya bastante la conservación, en bastante decadencia. ¿Listo? Bueno, listo. Vamos a ver ahora, este es acá. Este va a ser precisamente una maqueta, ¿sí? Una representación a escala de lo que era la ciudad de Roma. Si ustedes se dan cuenta, realmente sí era una ciudad. Y acá no está tomada desde, mejor dicho, no está tomada a totalidad. Hace falta bastante de esa captura. Vamos a encontrar ya todos los elementos como tal, ¿sí? Vamos a encontrar el foro, ¿sí? Mercados imperiales. Vamos a encontrar un foro republicano, pues que data precisamente de la época de la República. Vamos a encontrar un templo de veneración a la diosa Venus. Vamos a encontrar lo que es el acueducto, el palacio imperial. Vamos a encontrar lo que es el circo romano, el Capitolio, templo de Júpiter, el campo de Marte va a estar acá arriba, el teatro de Marcelo, ¿sí? El Coliseo, y ya. Dentro de esto, pues vamos a encontrar unos cuadros en azul que van a ser más o menos como se van a organizar las ciudades, en especial Roma. ¿Sí? Entonces encontramos un complejo que va a ser el Capitolio, que va a ser todo este complejo de acá. Vamos a encontrar el Palatino, que va a ser todo este complejo de acá. Vamos a encontrar el Esquilino, ¿sí? Que va a ser todo esto de acá. Vamos a encontrar el Celio, que va a ser dado por este lugar. Sí, hay unas divisiones internas dentro de lo que va a ser la ciudad, que pues van a tener elementos bastante importantes, ¿sí? Lugares donde van a vivir principalmente todos los ciudadanos, todas las personas que pues van a tener una importancia de poder político. Dentro del Celio, dentro del Esquilio, pues va a estar más ciudadanos comunes como comerciantes, sí, que no van a tener tanto ese poder. El Palatino, que es netamente la casa del emperador, donde el emperador va a vivir, donde pues va a desarrollar, sí, todo un palacio donde él va a estar ubicado, que obviamente pues va a tener
supuesto para mirar precisamente los shows que se van a dar en el Circo Máximo. Sí, va a estar cerca también al Capitolio para cuando pues, sea necesaria su presencia ante él. Y obviamente, pues para ya otro tema de entretenimiento, pues va a tener un acceso fácil a lo que va a ser el Coliseo. ¿Listo? Esta es una maqueta como tal verdadera de lo que va a ser o de lo que era como tal la ciudad de Roma. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, yo tengo una. Dime, Julián. O sea, ¿dónde está el Coliseo, el Templo Venus y temas Praja no tienen ciudad? ¿Cómo? O sea, ¿dónde está ubicado el Coliseo y el Templo Venus y termas de Trajano? Ahí no hay ciudad, o sea, no hay sellito verde, digo azul. No, ahí no se generó una división, ¿sí? Ah, Como tal no se genera división, ¿por qué? Porque son templos comunes, ¿sí? Son lugares comunes, ¿sí? Ya me refiero yo de sectores como tal, pues van a ser dados por el Esquilio, el Capitolio, Palatino y Celio. Ya como tal, si te das cuenta, digámoslo que acá hay lugares mucho más, sí, no tanto de poblaciones, ¿sí? No hay gran cantidad de casas para darle alguna connotación. Obviamente el celio, pues no solamente va a estar dado por acá, sino si te das cuenta, va a llegar acá, ¿sí? Va a rodear todo lo que va a ser, este va a ser un, si no estoy mal, este va a ser un batallón del ejército imperial, y este pues va a ser ya el complejo donde van a habitar la mayoría de los militares. Entonces como que no va a tener esa connotación. Es más como por distribución que están estos, ¿sí? Sí va a tener una connotación, pero no es tan punto, ya que va a ser algo más público, ¿sí? Las termas son públicas, el coliseo es público y literal, tanto las personas, mejor dicho, mejor dicho, desde el emperador va a asistir a los shows del coliseo, como hasta los esclavos van a poder asistir a los shows del coliseo. ¿Listo? Entonces son lugares que no, digamos así, como que son neutrales en ese punto. ¿Listo? ¿Alguna otra persona tiene preguntas? ¿Ninguna más? Listo. Entonces, siguiendo con eso. Si nosotros miramos, muchas de las ciudades pues van a mantener una estructura, obviamente donde van a estar estos elementos, ¿sí? Ya que son elementos de ocio para todos, así como nosotros vamos a ciudades y encontramos al menos un parque, al menos una cancha de fútbol, así sea eh, un cine, así sea muy pequeño, ¿sí? Donde encontramos un parque principal, una plaza de mercado, ¿sí? Como que son elementos que van a ser comunes en todas las ciudades, precisamente va a pasar acá. Obviamente, en toda la parte que va a ser aledaña al foro, pues van a aparecer todo lo que va a ser la zona comercial del imperio, todo lo que va a ser la zona comercial de las ciudades, van a estar equipadas con todos los elementos. Em, sí, digámoslo así, estas construcciones en muchas ocasiones no van a ser pagadas, no van a ser hechas por el imperio como tal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los coliseos o los anfiteatros, los teatros, los circos máximos y las termas en algunas ocasiones van a ser pagadas por personas, ¿sí? Van a ser construidas por personas, por elementos más de comunidad, ¿sí? No tanto la construcción de que si funda una ciudad Roma, pues va a construir todos estos elementos, sino que ya la ciudad entre sí
y en especial algunas personas más, las personas más influyentes, pues van a ser las que deciden construir este tipo de elementos. Acá no alcanzamos a ver, pero a este costado, ¿sí? Al costado inferior derecho, pues vamos a encontrar todo lo que va a ser el río, ¿listo? El río va a pasar más o menos por este lugar y va a girar acá. Ese va a ser uno de los fundamentales, pues precisamente porque Roma ha sido una ciudad que nace desde temprana edad de la historia, pues va a tener bastante influencia por el río, ¿sí? Y el río pues va a tener una circulación bastante cercana a lo que va a ser el Palatino. ¿Listo? Que Bueno, si nosotros miramos, bueno, acá no se ve tampoco muy bien, pero el elemento fundamental que va a tener es que Roma va a ser una ciudad con bastantes templos, ¿sí? Van a tener demasiados templos hacia los dioses que después van a ser cambiados en cierta manera y van a tener una connotación de adoración hacia el cristianismo, van a convertir en iglesias, pero los templos de los dioses, pues en gran medida, eh, pues van a mantenerse y van a ser en gran cantidad, ¿sí? Si nosotros acá solamente en este punto encontramos el del dios Martes, encontramos el de Venus, solamente en este pequeño cuadro. Al lado del campo de Marte, pues nosotros vamos a encontrar lo que va a ser más el templo de Júpiter, vamos a encontrar lo que va a ser el Panteón, vamos a encontrar otros templos que ahorita no recuerdo muy bien cuáles son, pero bueno. Ese es un elemento fundamental. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Perfecto. No, bueno, este es muy pequeño. Ah, bueno, tocó verlo así pequeñito. Esta es más o menos una de las representaciones que va a haber del foro. ¿Listo? En ciudades que van a ser pequeñas. ¿Listo? Dentro de ciudades pequeñas, pues vamos a encontrar un foro romano que va a ser más o menos de esta estructura, donde vamos a encontrar como tal lo que va a ser el Capitolio, como tal lo que va a ser el Arco de Triunfo, ¿sí? Los pórticos, vamos a encontrar como tal lo que va a ser la Basílica, vamos a encontrar el mercado, eh, las curias, sí, como elementos más importantes. Entonces, si nosotros miramos acá esto, ¿a qué se les hace parecido esto? ¿A qué se les asemeja esta estructura ahorita en la actualidad? A mí se me hace parecido a un rancho. Al centro. Sí, A los como el centro. al juego de los carros chocones. Porque al Eso juego de son los carros carros. chocones. Nada más como un museo, pero que tiene también, o sea, que está centrado, ¿no? Eso parece algo de Karate Kid, profe. Pues tienen más razón los primeros, ¿sí? Esto va a ser algo parecido a lo que nosotros encontramos dentro de los centros de los pueblos, ¿sí? Vamos a encontrar las basílicas o iglesias, ¿sí? Las basílicas, en este caso las basílicas no van a ser dados por temas religiosos, sino por lugares de concentración de personas. Acá es donde hacían las reuniones políticas del pueblo completo. A eso se le va a llamar basílica, donde todo el pueblo se reúne, ¿sí? Obviamente ya después cuando entra en la religión católica, pues las basílicas van a cambiar esa connotación, sin embargo, pues van a mantener lo mismo y es donde todo el pueblo se reúne, ¿sí? Todo el pueblo se reúne a misa. Eso en primera medida, las basílicas. En segunda medida, el Capitolio, ¿sí? Que van a ser los centros de administración pública, que nosotros los vamos a ver y usualmente están casi que en la mayoría de pueblos al frente de las basílicas, ¿sí?
vamos a encontrar que en épocas antiguas, sí, ahorita no es tan común, no es tan frecuente, pero en épocas antiguas, el mercado se realiza, o los días de mercado se realizaban en las plazas principales, ¿sí? Y las curias, que van a ser elementos de administración de la ley pública, pues también van a estar ahí. ¿Listo? Entonces, esto se asimila más a lo que van a ser los centros de principalmente los pequeños pueblos, ¿sí? Que pues van a ser las pequeñas ciudades, lo van a mantener dentro de esta estructura las pequeñas ciudades de Roma. Entonces, es algo que nosotros, pues, digamos así, como que también adoptamos dentro de ese orientalismo, todavía lo mantenemos. ¿Listo? Eso va a ser un elemento importante también. Entonces, bueno, hablando referente a ello, encontramos otra vez el mismo hecho. Dentro de lo que va a ser la cultura y el arte, ¿sí? Pues vamos a encontrar principalmente un punto que va a ser referente a estas curias, que va a ser ese derecho romano. ¿Sí? Un derecho romano que va a ser el primer código escrito, elaborado, que va a empezar como las 12 tablas, ¿sí? Las 12 tablas van a empezar a ser como que unos fundamentos esenciales que van a aparecer desde el inicio de Roma. Las 12 tablas lo podemos asimilar a algo así como los mandamientos, ¿sí? Que van a llegar a temprana edad de la historia y que van a empezar a transformar e ir llegando a, a finalizar como el derecho romano que se conoce actualmente, que pues va a estar dado precisamente por edictos o leyes imperiales, ¿sí? Y digámoslo así, que este derecho, ¿por qué es tan importante? Porque la base del derecho actual está constituido por lo que fue el derecho romano, ¿sí? Volvemos a hablar lo que yo les decía la vez pasada. Si nosotros miramos el derecho romano, ¿sí? Todo lo que va a ser el ius civitas, pues va a ser muy parecido a lo que va a ser, o va a ser, mejor dicho, es la base de lo que va a ser el derecho civil actualmente. Y ellos pues van a tener, obviamente, una especialización en derecho, que una visión del derecho que nosotros lo podemos ver todavía en la actualidad. ¿Cuál es la lengua dentro de esa cultura? ¿Cuál es la lengua que van a hablar los romanos? ¿Cuál es ese idioma que ellos van a manejar? El español, No, el inglés, no, no hay mandarín, Latín, el italiano. latín, Diego. el latín, ¿sí? El latín va a ser la lengua que va a utilizar en todas las provincias y que se va a mantener en gran parte de Europa hasta finales de la Edad Media. El latín pues va a constituir la base como tal de las lenguas románicas o las lenguas romances, como ya van a ser el castellano o español, el francés, el italiano, el romano, el catalán, el gallego y el portugués. ¿Sí? Del latín se van a desprender esos 7 idiomas distintos. De ahí van a nacer. El inglés no va a nacer del latín. El inglés es por otro lado. ¿Cuál es la religión que van a manejar los romanos? la católica, En un principio, la cristiana. no. Ah, La religión que ellos van a empezar a impartir va a ser una religión basada en la griega. Sí, si nosotros miramos la griega, conocemos a Zeus, conocemos a Poseidón, a Ares, a Hefesto, ¿sí? Acá van a ser los mismos dioses en sí. Lo que van a cambiar son los nombres, ¿sí? Vamos a encontrar dioses principalmente con nombres de planetas, ¿sí? Entonces encontramos a Mercurio, a Venus, a Saturno, a Júpiter, ¿sí? Eran politeístas, muy bien Luisa, ellos eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que tienen más de 2 dioses, ¿sí? Ellos van a impartir esa religión politeísta. ¿Cuántos dioses van a tener?
bastantes, van a ser más de 30 dioses los que van a mantener en total. Obviamente, unos más importantes que otros, ¿sí? Y pues estos dioses son los que van a dar como que la razón del porqué de las cosas, ¿sí? Cada uno de esos dioses va a tener un elemento fundamental, un elemento importante. Entonces va a haber un dios de la guerra, va a haber un dios de la fertilidad, va a haber un dios, sí, Del trueno, del agua, de la no, muerte. no, no tanto de esos elementos, ¿sí? Va a haber un dios que va a ser del mar, ¿sí? Va a haber un dios que va a ser de las cosechas, ¿sí? Más de esas prácticas que ellos van a hacer. ¿Sí? Entonces ellos ofrecen al dios de los mares, ofrecen un sacrificio o lo alaban cuando tienen trabajos, ¿sí? Como de pesca, como de comercio a través de los mares. Van a alabar al dios de las cosechas cuando pues son agricultores. Van a alabar a la diosa de la fertilidad pues cuando están buscando, sí, tener Según su trabajo, es un dios en el que cree. más que en el que cree, es al que más le van a, A a- ver, sacrificios. a los que más le van a ofrecer, ¿sí? Porque van a Quemen la depender de cabra. ellos. ¿Cómo? Quemen la cabra. Bueno, tampoco en esos sentidos. Entonces, esos elementos O van sea a... que en el agricultor o sea, le brindaban maíz o zanahorias. Su merced, Santiago, me va a hacer para la próxima clase una exposición sobre religión y precisamente ese tipo de prácticas dentro de lo que hace la religión romana. ¿Listo? No, ten piedad. ¿No? Entonces, a partir de eso, obviamente se van a generar por el proceso de expansión otras religiones distintas, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a detallar, cuando llegan hasta un punto de, de Egipto, ellos pues Egipto va a generar ese culto hacia los dioses que va a tener Egipto. Algo que va a ser importante dentro de Roma es que ellos no van a imponer totalmente sus costumbres, su religión, sus elementos a los pueblos que van conquistando, ¿sí? Ellos no van a llegar a imponer ese tipo de cosas. Ellos simplemente lo que van a hacer es una administración del territorio. Listo, punto. Y obtener recursos de ese territorio, punto. Lo que hagan los ciudadanos por aparte, pues ya es cuestión de cada población. Entonces, en Egipto aún mantenían las creencias del dios Ra, de la diosa Isis, ¿sí? En Persia, pues van a mirar a la diosa madre Cibeles, ¿sí? Todo eso ellos van a mantener ahí. Ya va a entrar en un pequeño problema cuando llega como tal el cristianismo, ¿sí? Que aproximadamente pues va a llegar hacia el año más o menos como 57 después de la nueva era, pues se va a predicar en un primer momento en lo que va a ser Palestina, en lo que va a ser esa región más del